Asambleísta Chávez, gracias por este espacio. Bienvenida a la televisión legislativa. Coméntenos por qué no se alcanzaron los votos para aprobar ya sea el informe que recomienda el archivo de la denuncia en contra del asambleísta Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, o que pase al Pleno y que se recomiende en este caso la destitución por la gestión de cargos públicos. Lorena, efectivamente en el trabajo que realizamos en el Comité de Ética vimos pues varios intentos de dilatar el proceso desde un comienzo. Ha tardado más tiempo de que esperábamos, pero finalmente llegaron los plazos y el día de ayer pues estuvimos solo 3 asambleístas presentes. Esto por supuesto también ayudó a que no tengamos los votos, ¿verdad? Pero sí debemos comentarle a la ciudadanía lo que ocurrió, y es que el presidente del Comité de Ética envió un informe elaborado por él, donde argumentaba y justificaba su petición de archivo de este proceso. En ese momento, los demás asambleístas hemos analizado el documento y pues aclaramos que no estábamos de acuerdo con esta recomendación, por lo cual nos pusimos de acuerdo y 3 asambleístas hemos recomendado a través de observaciones que fueron formalmente enviadas y argumentadas, por supuesto, con base a nuestro marco jurídico, para pedir que se incorpore más bien la petición de destitución del asambleísta por efectivamente haber incurrido en las prohibiciones del artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, particularmente el numeral que define la prohibición de tramitar cargos públicos. 3 legisladoras enviamos esta petición con observaciones. Esas observaciones fueron votadas dentro de del Comité de Ética y fueron acogidas para el informe. Una vez que esto ocurrió, Lorena, el informe que ya fue puesto a consideración, pues no contó con los votos por estar presentes solo 3 legisladoras, fueron 2 votos a favor y pues y el voto del presidente del Comité de Ética que no fue a favor. De esta manera pues llegará al Pleno de la Asamblea con las posturas de los 5 legisladores. Esa era la intención, que en una sesión del Comité de Ética en donde era decisiva la recomendación del Pleno no existan los votos para que sea el Pleno, porque ahora el informe básicamente pasarán las posturas de los integrantes que conforman el Comité de Ética y será el Pleno el que decida, pero el informe inicial que recomendó el presidente del comité es que se archive esta denuncia y se entiende que será la primera moción que se presentará en el Pleno de la Asamblea si así el procedimiento parlamentario corresponde. Eso entenderíamos, Lorena, pero debo aclarar también que pues al final somos mayoría quienes estábamos de acuerdo con las observaciones que sí recomiendan la destitución, porque fue claramente probado y de acuerdo al análisis jurídico que se ha realizado después de escuchar las pruebas de cargo, de descargo de las 2 partes, de la denunciante, así como por supuesto también de la asambleísta denunciada a través de su procurador. La asambleísta Llori no asistió al Comité de Ética. No asistió nunca al Comité de Ética y no es la primera vez. La ciudadanía ya se debe pues recordar que hace pocos meses también existió otro proceso en el Comité de Ética por una de las prohibiciones que era en ese momento pues pedir diezmos a sus colaboradores. El informe en esa ocasión sí salió favorable a la destitución y fue el informe tal cual al Pleno de la Asamblea Nacional. No tuvo los votos en ese momento, pues son decisiones políticas que yo personalmente lamento, porque justamente este tipo de hechos son los que pues minan la credibilidad de la Asamblea Nacional. Ahora veamos qué es lo que ocurre dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Presentaremos nuestras posturas, que ya sabemos cuáles son, digamos, por los informes y las observaciones enviadas, y esperamos que en el procedimiento parlamentario también los legisladores tomen conciencia de la importancia que tiene para el país y para la imagen del Parlamento ser consecuentes con el favor del pueblo, que es trabajar con transparencia. Ahora, ¿qué elementos presentó el asambleísta Segovia para que ustedes hayan recomendado en que sí se incurrió en gestión de cargos públicos? Bueno, fue un proceso bastante largo. Hemos tenido comparecencias de varios ciudadanos. Todos de ellos han dado pruebas de efectivamente
cómo pues se manejaba y se maneja hasta este momento, porque son cargos en algunos casos que aún están vigentes, gestionados por la expresidenta de la Asamblea Nacional, algunos incluso antes de su periodo como presidenta de la Asamblea Nacional, durante también, y pues son personas que supieron demostrar con su testimonio y también varias pruebas documentales los hechos, de manera que basados en el marco legal actual vigente, el comité pues hizo un análisis, se sustanció. Le recordamos también que nosotros como comité de ética no somos jueces, no tomamos la decisión final la tomará el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que así hacemos es sustanciar un proceso y argumentar jurídicamente el mismo, respetando el debido proceso. Esto se ha llevado a cabo no solo en este proceso, sino en todos los que ha llevado el Comité de Ética. Creo que hemos logrado ponernos de acuerdo en eso y pues le hemos dado a la ciudadanía nuestro punto de vista, que es apegado a la verdad. En este caso no tenemos coincidencias totales, también hemos tenido ausencias permanentes, es decir, el miembro del Comité de Ética que representa la bancada del Acuerdo Nacional nunca ha asistido al Comité de Ética, nunca. En el caso pues de la representante de la ID, el día de ayer no asistió a la sesión y por eso hemos tenido que seguir trabajando y sesionando los 3 miembros. ¿Y esta vinculación que tendrían los funcionarios que trabajan en instituciones públicas de Orellana, cuál sería el nexo con la asambleísta Yori que a los elementos que presentó el asambleísta Bruno Segovia se demostraría? Hay varios casos, es que no es uno, no son dos, son muchos casos. Entonces esto ha variado en cada uno de ellos, pero en cada uno de ellos pues se logra probar la relación y la influencia que ejerció a través pues del poder del cargo para gestionar otros cargos públicos. Aquí la prohibición, hay que aclarar a la ciudadanía, no es que si ella recibió o no recibió, por ejemplo, dinero o algún otro tipo de prebendas por la gestión. La prohibición puntual es gestionar cargos públicos y eso se comprobó en el Comité de Ética que se realizó y en más de un caso. Estuvieron presentes en la Asamblea Nacional en la comparecencia varios ciudadanos que viajaron hasta la ciudad de Quito para poder asistir, otros se conectaron telemáticamente. El hecho es que también la defensa no supo tampoco justificar el que no había relación alguna en cada una de estas acusaciones, por lo cual se tomó la decisión de recomendar la destitución por haber comprobado este incumplimiento a lo que nos manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Ahora, la defensa, el abogado Julio César Sarango decía que no hay elementos que comprueben que ella gestionó cargos públicos, que si bien había funcionarios que estaban trabajando en algunas instituciones locales de Orellana, me refiero, él decía que en su momento no se podría comprobar si son o no adscritas a un partido político, porque tranquilamente podrían haber hecho el trámite de desafiliarse y no había ningún nexo que compruebe que la expresidenta de la Asamblea Nacional había precisamente hecho esa gestión o un acercamiento para que ellos ocupen esos cargos, y algo que también dijo la defensa es que no estaba ningún cargo relacionado con un nexo con el gobierno, tomando a concepto el derecho al trabajo de cualquier persona. Bueno, ese sin duda es un derecho de todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero en este caso lo que estamos probando es un vicio legal que fue fundamentado y fue demostrado por cada uno de los comparecientes, con diferentes argumentos. Eso, por supuesto, desde el argumento de la defensa, una defensa que también en su momento pues intentó dilatar el proceso, se utilizaron argucias, que es una práctica común, digamos, no solo en quien está denunciado en el Comité de Ética, sino en esta asambleísta que ha sido ya denunciada por segunda ocasión dentro del Comité de Ética, con el mismo representante legal, quien ya sabiendo cómo era el proceso, por ejemplo, no traía a la procuración, intentando dilatar el proceso. Nosotros, aún viendo estas argucias, pues seguimos trabajando de acuerdo a lo que nos manda, digamos, la ley, que es respetar el debido proceso, y se ha llevado a cabo en ese sentido. Pero por supuesto él presenta varias justificaciones que no pudieron desmentir
a la vista de 3 miembros del Comité de Ética las acusaciones que han sido claramente probadas por las comparecencias, las pruebas documentales y testimoniales que hemos recibido. Ahora, asambleísta, finalmente es el Pleno el que decide qué es lo que pasará, tomando en cuenta también que hay una votación pendiente de esta reconsideración de la votación del asambleísta Yori de la denuncia anterior. ¿Cómo se va a hablar o cómo van a ser las diferentes bancadas? Porque entiendo que la votación o la postura del Comité de Ética se verá reflejado en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Los van a conseguir? ¿Cómo va a pasar? Porque es la segunda vez que vamos a vivir este escenario. Así es la segunda vez que vivimos un escenario que es lamentable para la institucionalidad, sin duda, para el país entero. Y esperamos que esta vez pues no tengamos un transfugismo de votos y que, Lorena, veamos esta coherencia en la aritmética parlamentaria reflejada, ¿verdad?, en el Pleno. Es decir, sin duda los votos del Partido Social Cristiano acogerán mi recomendación. Pienso yo que deberá hacer lo mismo con las diferentes bancadas, pero lamentablemente esto pues no es tan cierto porque la forma cohesionada de tomar decisiones dentro de los partidos no siempre ha sido igual, y aún en temas relacionados con la ética y la transparencia hemos visto que ciertas bancadas pues se abstienen o no asisten, de manera que pues yo espero que por el bien del país trabajemos con coherencia y ojalá pues podamos dar una respuesta que realmente genere confianza en la ciudadanía, no solo por coherencia con nuestro accionar dentro del Comité de Ética de nuestros partidos políticos, sino pues por los hechos, que también tendrán que ser ventilados dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. La acusada tendrá que, ahí sí, asistir y tendrá que argumentar, defenderse. Recordemos todo el proceso, cómo es dentro del Pleno, tendrá espacio para su defensa, luego también la réplica, lo mismo, digamos, la otra parte, y por supuesto también intervendrán asambleístas. Pero como tú lo has dicho, Lorena, nos imaginamos quizá un escenario similar al proceso anterior, con alguna diferencia, quizá. Pero bueno, lo importante también es que la ciudadanía analice la coherencia de cada uno de los asambleístas y vea que hemos actuado en diferentes situaciones, pero bajo el mismo escenario, con la misma decisión y la misma coherencia, no algunos que cambian de un momento a otro. Bien, asambleístas, estaremos expectantes de lo que sucede en el Pleno finalmente. Muchas gracias por haber aceptado este espacio. Gracias a usted, Lorena, y a la ciudadanía un fuerte abrazo. Y bueno, recordarles que el Comité de Ética respetó el debido proceso y hemos trabajado analizando con lucidez y absoluta imparcialidad este caso como los demás, y por eso pues esperamos también tener el apoyo de la opinión pública. Muchísimas gracias. Fue la asambleísta Marjorie Chávez, integrante del Comité de Ética, con quien dialogamos sobre esta denuncia presentada en contra del asambleísta Guadalupe Llori.